considerás una herramienta de Dios. Sí. 1500 médicos, una herramienta de Dios. ¿Por qué la pediatría? ¿Por qué la pediatría? Te cuento. Porque digo, a ver... ¿Por qué elegí pediatría sería? La herramienta de Dios es a donde uno se encomienda generalmente. Se lleva al médico y se lo encomienda al médico, al hijo. Sí, pero yo soy una herramienta. Creo que Dios te dota de algo que a lo mejor, como te ha dotado a vos, vos sos conductor y llevas verdad para muchas cosas. Sí. Uno trata de llevar salud. Sí. Pero hay una cosa que es interesante en mi vida. Yo soy pediatra por accidente. ¿Por qué? Te llamará la atención, porque yo los últimos 3 años de mi carrera médica estuve en la cátedra del doctor Podio, vos lo mencionaste recién. Con Podio, con Santa Marina, con Nigro, con el turco, con un turco que era famoso. Totalmente. Entonces, vos sos un poco lo que te estás haciendo. Digamos, yo terminé y tenía prácticamente ganado mi cargo para empezaba la residencia de cardiología. Resulta ser que por aquellos entonces mi señora ve un pequeño aviso en el diario, creo que eran los principios en aquel tiempo, donde llamaban a concurso de medicina en el hospital. Y en mi carrera de medicina yo había hecho pediatría no más de 15 o 20 días. Claro. Nada prácticamente para que te guste o para que te sientas bien. Pero empiezo pediatría, gano concurso en el infantil el 1 de febrero del 69, por eso yo estoy casi desde que se fundó el hospital. Gano concurso por suerte, ingreso al hospital. Y al mes de estar en el hospital me encantaba pediatría. Así que... Ahí te especializaste. Entonces dije, me gusta pediatría, por lo tanto sigo pediatría. Fui a hablar con el doctor Podio, le expliqué. Sintéticamente, contame cómo fue el tema de la medalla de oro ese que no pudiste recibir. Porque en 5 años y medio hiciste la carrera. Claro, te cuento. Yo tenía, no tenía dinero, era muy poco lo que tenía y muy poco lo que mis padres podían ayudarme. ¿Y estudiabas y laburabas? Claro, yo trabajé todos los años en mi carrera. Fui, entre otras cosas... ¿Qué hiciste? Por ejemplo, fui telefonista en la Católica, fui animador. ¿Animador? ¿De qué? Había un conjunto en aquel tiempo que se llamaba Gorjeos. Gorjeos. ¿Cantaban? De Gorjeos, algunos cantaban, otros bailaban, todo. La cuestión que yo ingreso a ese y trabajé los 2 primeros años, trabajé como animador de Gorjeos. Yo estaba en el escenario y era bastante cara dura. En el liceo, suponete, había que hacer un discurso, lo decía yo, había que animar una fiesta, la animaba yo, qué sé yo, porque me tenían confianza para hacer eso, tenía más o menos facilidad de palabra. Entonces fui animador de Gorjeo 2 años. Después fui telefonista en la Católica. 3er año fue el único año que trabajé muy poco, entonces hacía todos mis prácticos en bicicleta. Ya tenía mi caño asegurado con una cosa para atrás la bicicleta que era prestada, porque no era mía, me la prestaban, un amigo me prestaba la bicicleta. 4º y 5º año, cuarto año fui telefonista en la Universidad Católica, junto con un gran hematólogo, Brax, el apellido. Y quinto y 6º año fui practicante. Pero yo necesitaba recibirme antes para poder ser antes. Hasta ese momento yo era... Abanderado tenía el mejor promedio. Por suerte tenía el mejor promedio. Pero en aquel tiempo existía el concepto, entonces dije, voy a rendir varias materias libres. Entonces, mi último año, la mitad de mis materias las rendí libres. Y en aquel tiempo existía un concepto erróneo, que el que se presentaba a rendir libre era un lancero, vos debes recordar. Y te bajaban la nota automáticamente, pues no, yo estudiaba hasta el último detalle, en la medida que podía, porque quería mantener. ¿No pudiste recibir la medalla de oro? Y entonces, por ese motivo, yo terminé tercero, sí. ¿Qué es la vida para vos? La vida son acontecimientos de a cada rato y que merecen ser vividos con toda la intensidad posible. Mira eso. Vamos a ver. Conocí a Nene, como familiarmente lo llamamos acá, hace 40 años, que no es poco tiempo. El motivo fue un libro. Se cruzó, vivíamos al frente, a pedirme un libro específico. Yo en ese entonces estaba en 5º año del secundario. Y de allí, bueno, arrancó toda esta historia de 4 años de noviazgo y 40 años de matrimonio. En primer lugar, un fanático de la lectura, un estudioso, ambos lo fuimos y tratamos de inculcar a mis hijos el mismo concepto. Un fanático, en el buen sentido de la palabra,
fanático de su club, Instituto de Alta Córdoba, fanático de sus afectos, fanático de la música folclórica y de su Rioja natal, fanático del hospital infantil y sus residentes y ex residentes, pero sobre todas las cosas fanático de sus pacientes. A mi marido lo caracterizan dos cualidades sobresalientes. Por un lado, su gran sensibilidad, aunque a veces no lo aparente, y su generosidad. El término solidaridad en mi casa no tiene negociación. Y sobre todo, como él me pide a diario, poniéndole un toque de humor. Es un hombre que dedicó prácticamente su vida y su tiempo a la profesión de la medicina, de la pediatría. Y lo más valorable de esto, a mi entender, es haber constituido y mantener esta familia, que es una labor ciclópea para poderla llevar a cabo. Nené, que hace un tiempo yo te lo hice leer a esto, y la Madre Teresa de Calcuta dice que el hombre pasa una sola vez por la vida, una sola vez transita el camino de la vida, y que merece hacerlo lo mejor que pueda, y si se puede también dejar una profunda huella. Yo creo que vos lo has logrado, de manera que te podés sentir inmensamente feliz. Muy interesante, ahora le tengo que ir a agradecer alguna, viste, porque el comercio también tuve una compañera que me acompañó mucho. Es cierto, quizás yo seguramente le he dedicado más tiempo a la pediatría que mi familia, seguro. Fíjate vos que yo aprendí, siempre digo lo mismo, y lo voy a repetir acá, yo de quien más aprendí fue de las viejas enfermeras del hospital. Por eso digo siempre que si yo fuese alguien a nivel gubernamental, habría 3 sueldos que priorizaría: el de la enfermera, el de la maestra y el del buen policía. Eso para mí está en la cúspide. Es más, siempre dije lo mismo, las enfermeras del hospital lo saben. Es mucho más importante una buena enfermera que un médico. Vos a veces como médico estás por momentos con el paciente y están las 24 horas. Y eso es muy importante, y es cierto, yo le dediqué muchas horas de mi vida. Fíjate que hubo un tiempo que por diversas razones, a veces con el director del hospital, no me entendía demasiado bien. Y yo siempre soy un hiperkinético, y soy un poco jetón, pero trato de decir las cosas, siempre las dije de frente, siempre las digo de frente. Siempre me gusta decirlas con nombres propios, no me gusta andar con elipticidades, digamos. Entonces, en aquel tiempo tenía un poco, me excluían un poquito, digamos. Entonces, ¿sabés lo que yo hacía? Las enfermeras me llevaban a las 3 de la mañana cuando me ingresaba un caso interesante. Yo me levantaba y me iba al hospital. Y aprendía de ese modo. Yo nunca salí de Córdoba, por muchas razones. Primero porque pienso que Córdoba tiene excelentes profesionales, se puede dar el lujo de tener muy buenos profesionales. Quizás para algunas especialidades te sea útil irte a alguna parte, pero para hacer pediatría clínica, para ser un internista como yo fui, no necesitaba irme a otra parte, porque tenía un buen sustento en el suelo cordobés. Por eso me siento más cordobés que la peperina, aunque sea una cosa muy remanida. ¿Qué le reprochas a la vida? ¿Qué le reprocho a la vida? Tengo muy pocos reproches que hacerle a la vida. Creo que he vivido muy bien, creo que he aprendido a vivir, o sea, siempre fui de menos a más. Entonces eso te curte mucho. Quizás lo que pueda reprocharle es algo que decía hace un rato Susana, que quizás sea poco demostrativo. Siento mucho. La solidaridad la llevo, mira... Pero no lo demostrás. A veces no lo demuestro. ¿Por qué? ¿Te encerrás? Quizás por ese vivir solo durante tantos años quiso que un poco me encierre a mí mismo. Yo siempre le digo a los residentes en el hospital que uno no tiene que comprometerse emocionalmente con un paciente. ¿Hiciste terapia para eso? No, nunca. No, nunca.
Nunca, porque está buena la pregunta, pero nunca no, sentí... te digo no, es que está bien. Uno o sea, soy muy expresivo yo fundamentalmente con los más pequeños, con los más chiquitos. Sí. Y después yo siento mucho, pero otro asunto, pero no totalmente, no soy la persona de que anda todo el día abrazando, besando. ¿Sos de restringir el amor hacia los demás y dárselo más a tus pacientes? No los pacientes, o sea, niños, cualquier niño pequeño, tal cual, bueno, cualquier niño pequeño. Tus pacientes son niños, sí, me refería. tal cual. Entonces, ahí me siento muy bien. Quizás es lo único. Después creo que todo lo que hice, y aparte que es muy lindo, por lo menos desde mi punto de vista, ir de menos a más. Eso te hace valorar mucho las cosas. ¿Qué tiene que tener un médico para hacerlo? Te cuento esto... Antes una cosa, sí. Mira eso. Bueno, yo lo conocí a Nené en la residencia del Hospital Infantil porque yo fui residente y primero todo... Pero bueno, uno siempre le tiene miedo al jefe. Entonces, de ahí todos los residentes sacamos muchas enseñanzas porque es muy generoso, no solamente con las familias, sino con los pacientes, con sus residentes. Es generoso en el plano material, pero también con el conocimiento. Él comparte absolutamente todo lo que sabe. Y hay una cosa muy importante que nos inculca a los residentes, que es el compromiso con el paciente, el amor, la compasión. Para él, sus pacientes son un sacerdocio y no se fija si son pacientes privados o si son pacientes del hospital, son todos lo mismo. Pero él los pasa a buscar a los chicos, junta a todos los nietos en el auto los sábados a las 8:30 de la mañana para ir al zoológico, que los hijos le dicen los animales están durmiendo a esa hora, pero los pasa a buscar y los lleva a todos para ir al zoológico. Es una persona que comparte todos sus tiempos con su familia y con sus pacientes. Mi marido también y yo estamos en particular de que haya compartido con nosotros los momentos más importantes de nuestra vida, que fue cuando nacieron nuestros hijos. Él estuvo en todo el trabajo de parto, estuvo recibiendo a su nieta, terriblemente nervioso, aunque él diga que no, la pesó con tijera y todo cuando le cortó el cordón, así que pesó como 200 gramos de más. Nosotros estamos profundamente agradecidos de Nene, aunque sea cascarrabias y no se lo digamos siempre, pero estamos muy agradecidos. Así, eso me lo dicen desde chico, no me pregunten por qué. O sea, yo nací Nené, y quienes me conocen muy de cerca me nombran así. Te preguntaba... ¿Qué le digo yo a los médicos? Sí, ¿qué se necesita para ser médico? Yo les digo, o sea, primero tener la vocación, que la tenemos todos, y que te guste, lógicamente. Sí. Ahora, te cuento lo que les digo yo en la primera charla a los residentes, lo que les decía. Esto quizás suene un poco mal, pero te lo voy a explicar. Empiezo con médico porque somos médicos. Para ser médico, enfermera, bioquímico, abogado, lo que sea, hacen falta dos cosas, les digo a ellos. Coeficiente intelectual, apenas un poquito que supere el fronterizo, suelo decirle. Y con eso voy a hacer lo que quiera hacer. Y constancia, mucha constancia. Si vos te pones a pensarlo, a lo mejor tardás 15 años. Pero si le pusiste constancia, en algún momento lo vas a sacar. Pero que no es lo más importante. No es lo más importante. No. Lo más importante es lo que vas a hacer a partir de ese momento. Estudien, estudien y estudien. Decime, ¿cómo es trabajar con un colega que es tu propio hijo? Vos sabés que para mí es muy fácil. Te explico por qué es fácil. Porque yo siempre fui muy independiente. Sí. Recién lo hablábamos. Lo hablábamos, sí. Entonces yo trato de que él tenga toda la independencia posible. Compartimos cosas, pero yo nunca me inmiscuí en su vida médica. Es más, me enteré la noche anterior porque fíjate, cuando mucha gente se presenta en varias residencias de forma simultánea, por las dudas que no me vaya bien. Claro. Me ha tocado la desagradable tarea a veces de aplazar al hijo de un colega porque justamente se le borró, ¿viste? Te pasa esos momentos. A mi hijo le dije, mira, cuando me entero que le iba a gustar pediatría, yo nunca influencié en su decisión de hacer tal especialidad. Él me dijo un día, voy a hacer pediatría. Perfecto. La única sugerencia que yo te hago es inscribirte en varios lugares por las dudas. Claro. Por supuesto, yo me borré, porque siempre los exámenes los tomaba yo, me borré esa vez. La noche anterior al examen, que fue el peor examen que tomé en mi vida, entre comillas, porque no lo tomé yo, fue que el Fernando se había inscrito nada más que en el hospital infantil. Nada más. Nada más. Fernando, ¿cómo te va? Hola, buenas
¿Cómo es laburar con el doctor Moisés Jalil? ¿Y cómo es laburar con mi viejo? Y es laburar con alguien demasiado responsable, muy puntual, un poco obsesivo, hiperestudioso, que bueno, que tiene un amor a la medicina y a lo que hace que no se puede creer, pero bueno, fundamentalmente trabajar con mis maestros, o sea, sentir que tengo en el consultorio al lado, o que tengo del otro lado el tubo y el libro abierto. Si lo llamo para lo que sea, está, fue mi maestro, va a ser mi maestro, o sea que es la verdad, la tranquilidad trabajar al lado de él. Su voz siempre, él ahora hace un tiempito no está yendo al hospital, y la voz retumba por todos lados, retumba en la sala del médico, retumba dentro de la cabeza de todos los que estuvimos y estamos haciendo lo que él nos enseñó. O sea que mi maestro, o sea, solamente eso. Facundo, ¿y como padre cómo es? Lo mismo, o sea, te imaginarás lo que es. Responsable, obsesivo, puntual, así es también como padre. Yo recién he escuchado que le habían preguntado, que le preguntaste qué le podía reprochar a la vida. Yo me imaginaba que él iba a decir que el día no tuviera 28, 29 horas y el resto estamos bastante agradecidos que no tenga 28, 29 horas. No, como padre un muy buen tipo, y creo que todos esos otros pequeños detalles que acabo de decir y pasan a totalmente un segundo plano. Una excelente persona, re familiar, nos quiere todos ahí todo el tiempo. Excelente. Fernando, muchas gracias por esta participación. Un abrazo, un saludo. Gracias. Fernando, tu hijo, el médico. El médico, sí. Por supuesto, los quiero a todos mis hijos por igual. Él eligió te digo, yo estuve al borde del infarto el día que él se rindió, por suerte entró bien. Después, ahí sí voy a hacer, fíjate, cada uno tiene su pensamiento político. Pero ahí sí, vos sabés que le tengo que agradecer. ¿Cuál es? Puedo decirlo, sí que por tradición, pero uno va cambiando a lo largo del tiempo y actualmente voto a quien me parece el más potable. El más potable. Por tradición mi padre fue radical toda su vida. Cuando se cindió el radicalismo siguió siendo radical del pueblo. Y papá llegó a ser en Chilecito, era por Famatina, por el departamento Famatina, el cargo más fue comisario. La primera vez que fui preso, te cuento, por jugar al metegol a las 9 de la noche. ¿Te metió tu viejo? Con mi padre. Y luego, bueno, fue comisario de Famatina, y luego fue diputado por Famatina. Un tiempito y después de cuna soy radical. Después elegís a quién votar. Después digo, pero iba a hacer mención ahora a una cosa que fue importante en el hospital, porque el hospital poco a poco se fueron jubilando. Simplemente fue el último. Estudio